Shabbat Shalom, amigos, una vez más, bienvenidos a este espacio de Shabbat. El día de hoy vamos a culminar, ¿sí? Este tema del Moed de Shavuot, ¿sí? Fiesta de las semanas. Y vamos a partir pantalla y retomar donde habíamos quedado. La semana pasada estuvimos tocando varios puntos. Nos remitimos hace 15 días, dos clases anteriores, estuvimos hablando del Shavuot en el primer siglo, el derramamiento del Ruach HaKodesh en el pueblo de Israel, para ser más exactos, a los judíos, ¿sí? A todos los judíos. Ya la clase anterior estuvimos viendo el primer derramamiento del Ruach HaKodesh en los gentiles. Y vimos que estos gentiles no eran gentiles paganos, paganos, no, sino que eran gentiles los cuales el Eterno ya venía purificando. Y colocamos el ejemplo o el primer, eh, la primera vez que fue derramado a Cerrúa de Gentiles fue a Cornelio y la familia de Cornelio. Y vimos todo el testimonio que había de Cornelio, vimos claramente que este centurión romano ya venía guardando Torá, que no solamente, que, o sea, que tenía un muy buen testimonio de todo el pueblo de Israel, a pesar del cargo de autoridad que tenía y el poder que tenía, pues claramente, de acuerdo al relato, este hombre ya creía en el Elohim de Israel, ya tenía circuncidado el corazón y por eso estaba obedeciendo mandamientos claramente y estaba practicando la justicia y bondad que el pueblo había demandado. Ve que, perdón, que Dios había demandado al pueblo, él estaba practicando eso, o sea que venía guardando Torah. Y vimos pues la controversia que hubo con los fariseos de la circuncisión, el problema que se tenía con los gentiles, vimos el testimonio de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, ¿sí? Como en la sinagoga ellos predicaban y ahí hubo unos gentiles que querían que le volviera a hablar de esas cosas a los 8 días y fueron y hablaron a los demás del pueblo y a los 8 días estaba reunido todo el pueblo y les dio celos a los judíos y empezaron a increpar todas las palabras que ellos hablaban. Vimos lo que ocurrió en el concilio de Jerusalén, la decisión que ellos tomaron. Vimos que el, el tema de discusión era la salvación, ¿sí? Estos fariseos de la circuncisión decían que para ser salvo tenía que circuncidarse el prepucio, ¿sí? Y por eso los apóstoles trajeron a colación el mismo Pedro, trajo como un precedente legal lo que había ocurrido con Cornelio, un hombre gentil que evidentemente ya tenía circuncidado el corazón y por eso, que ya estaba guardando los mandamientos y por eso el Creador le da la visión a Pedro y la visión tenía que ver con que él ya había purificado a esas personas gentiles que eran impuros, pero el Eterno ya había purificado por la fe sus corazones y por eso lo manda a que vaya y le predique a Cornelio. Y es ahí cuando recibe el Ruach HaKodesh, en medio de la predicación. Entonces, ellos toman la decisión de que no se inquiete a los gentiles, o sea, que lo más importante, sí, o sea, la circuncisión física va, pero no por la motivación o la razón por la que estaban dando estos fariseos, es un mandamiento de la Torah, claro está, y ellos no lo están quitando ni aboliendo, simplemente están aplicando un principio de interpretación que ya estaba en el primer siglo y era uno de los que usaban ellos, que usó Yeshua, que usaron los apóstoles, Pablo, que es Calva Homer, mayor de menor a mayor, ¿cuánto más? O sea, ¿qué era más importante, la circuncisión física o la salvación? La salvación sí está ligada con una circuncisión del corazón, entonces más importante que la circuncisión física era la salvación, la circuncisión del corazón. Estos gentiles estaban siendo circuncidados sus corazones. Por lo tanto, no los inquietemos con algo pues que en ese orden de peso es segundo. Dejémoslos que entren, que se reúnan con nosotros. Miren que el Eterno los está aceptando y la evidencia de eso es el derramamiento del Rúa sobre ellos, al igual que nosotros, por lo tanto ellos también son salvos. Entonces, digámosles que se abstengan de estas cuatro cosas que tenían que ver con culto idolátrico, del cual ellos seguramente venían, que no se practicaran estas cuestiones del culto idolátrico, y que ellos, sí, como lo leemos aquí en el versículo 21, que de Shabbat en Shabbat iban a ir a la sinagoga a escuchar Torah
y o sea, que iban a guardar Shabbat, porque tenían que ir a la sinagoga en Shabbat, iban a ir a la sinagoga, iban dos, y tres, pues que iban a escuchar Torah. Entonces ahí iban a aprender los demás mandamientos y poco a poco ellos iban a ir guardando todo lo que iban a ir aprendiendo. No era una imposición, o sea, ellos iban a tomar su decisión en su momento de circuncidarse y de ir guardando todos los mandamientos, todos los demás mandamientos que tenían que guardar. Y claro está que la circuncisión física también es uno de ellos, pero no es por imposición, no es por imposición y claramente, y mucho menos en un mundo romano donde el prepucio está relacionado con la moralidad. Si tener un prepucio circuncidado pues es algo mal visto y te iba a acarrear muchos problemas, pues era algo que tenían que ir, digámoslo, asimilando, ir procesando toda esa información, además de todo lo demás. Era imposible que ya de entrada se guardara todo, ¿sí? Tenemos el ejemplo nosotros aquí que precisamente por eso nos congregamos y nos vamos reuniendo y de chabat en chabat que vamos aprendiendo y vamos acomodando nuestra vida a los mandamientos del Creador. Entonces, eso es así. Y por eso presentan antecedente legal. Vimos Efesios 2, lo estudiamos. Y en Efesios 2 vimos cómo el Eterno habla de que los gentiles anteriormente estaban sin pacto, ajenos a la ciudadanía de Israel, sin esperanza, sin Elohim, sin Mashiach, pero que a través del Mesías, de ese sacrificio del Mesías, ese corbán, acercarse a través de la sangre del Mesías nos acercó al Creador y se derribó esa pared de enemistad, ¿sí? Se derribó esa pared de enemistad y se formó un solo pueblo, ¿sí? El pueblo de Israel, que siempre ha sido el pueblo del Eterno, y empezó a restaurar, y ellos lo veían como esa restauración del reino, toda esa manifestación del Rúa que vimos en Pedro, y ahí en Hechos 15, ellos lo estaban viendo como esa restauración del reino, de la reparación del tabernáculo caído de David, de esa división que hubo entre el pueblo de Israel, que se dividió en casa de Judá y casa de Israel, iban a ser unidos nuevamente cuando viniera el Mesías, y ellos estaban viéndose como ese cumplimiento profético, y que a partir de ahí todos debían edificar, ¿sí? Edificar ese edificio donde el fundamento es Yeshua, edificarlo en las palabras de los profetas y de los apóstoles, ¿sí? Y que claramente eh, los profetas hablaban del pacto en el monte Sinaí y ya los apóstoles vienen en esa segunda, en esa renovación del pacto donde ya el Ruach HaKodesh, que también viene a ser parte del cumplimiento de las profecías que habían dado, valga la redundancia, a los profetas. Y era que iba a venir un tiempo al final de los tiempos donde se iba a manifestar el Ruach HaKodesh, iba a ser derramado sobre todo el pueblo, y iba a empezar un proceso de restauración, y ellos lo estaban viendo ahí. El día de hoy, para que continuemos y vamos a dar final a este tema, quiero que leamos un texto que está en Hebreos, capítulo 12, del 12 al 29. Aquí lo tenemos, vamos a leerlo de la nueva traducción viviente y dice así, vamos a leerlo desde acá. Ok, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. O sea, Pablo de alguna manera está exhortando, está animando. Aquí le está hablando, bueno, se presume que es Pablo el que escribió esta carta, ¿no? Obviamente, no se sabe así pues con certeza quién la escribió, se ha asumido que es Pablo. Y él empieza a hablar animando, exhortando a, a los que está dirigiendo, que evidentemente son hebreos, porque es una carta a los hebreos, que se renueven, ¿sí? Que renueven sus fuerzas, que sigan por el camino recto de sus pies. Y dice el versículo 14, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, ¿sí? La vida a la cual Elohim los ha llamado, porque ese fue el pacto, ¿sí? Iban a ser un reino de sacerdotes y una nación santa, el tesoro especial del Eterno, si ellos oían su voz y guardaban su pacto, que tenía que ver pues con todos los mandamientos. Dice, porque los que no son santos no verán al Señor, ¿sí? Los que no son santos no verán al Señor. Ya nosotros sabemos que en el Mesías el Eterno nos ha limpiado de todos nuestros pecados, por eso Él nos acepta, ¿sí? Se derribó la pared, el Eterno nos ha aceptado, nos ha perdonado todos los pecados pasados.
que teníamos en nuestras vidas en medio de toda la ignorancia. Sí, y eso lo hablan los apóstoles en diferentes escritos, en Pedro, de que ignorando todos los pecados pasados que cometíamos por la ignorancia, empecemos a vivir en santidad. Empecemos a oír esa palabra del Creador, guardar sus mandamientos. Empezamos de cero. El Eterno nos perdonó todo, empezamos de cero, empecemos a guardar. Aquí obviamente está dirigiendo a hebreos, seguramente ellos conocían mandamientos, pero sabemos que ellos también se desviaban. La historia del pueblo de Israel es que siempre se han desviado, se han querido parecer a las naciones, ¿sí? Incurren en pecado y por eso vinieron dispersiones y demás. En el caso de los gentiles, pues venían de la adoración a otros dioses y traen pues muchas costumbres de allá y empiezan a mezclar también con cosas de la palabra de Dios. Entonces hay que irse despojando de todo eso, porque el Eterno nos dice siempre que no nos parezcamos a ellos, sino que ellos se parezcan a nosotros. Entonces debemos dejar el viejo hombre morir. Dice, versículo 15, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. O sea, animémonos unos a otros, cuidémonos, exhortémonos, ¿sí? Exhortémonos, animémonos con cánticos, con himnos espirituales, exhortándonos unos a otros a enderezar el camino precisamente para esforzarnos en vivir esa vida santa. Por eso esto se vive en comunidad. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, para que se mantenga en esa gracia. La gracia es en ese perdón inmerecido que ya Dios nos regaló, pero debemos cuidarlo. Debemos cuidarnos de andar en ese camino, no de devolvernos a seguir haciendo lo que hacíamos antes. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos, ¿sí? Empecemos a contaminar a los demás. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, ¿sí? Inmoral ni profano, ¿sí? Esaú, pues obviamente no le hizo caso a su papá, y se casó con mujeres de otras naciones y era inmoral sexualmente. ¿Sí? Ahí aparece la palabra porneia que tiene que ver con inmoralidad sexual. Dice, ni profano como Esaú que cambió sus derechos de primer hijo varón, o sea, cambió su primogenitura por un simple plato de comida. Es decir, que era un hombre que en esas dos áreas, ¿sí? Se recuerden los famosos hukim, los hukim que son leyes, aparte de que son leyes que no se mueven, o sea, que Dios lo dijo y eso no lo mueve nadie, como por ejemplo las leyes del sol, la luna, las estrellas, o sea, son leyes inamovibles del Eterno. También se entiende que estos hukim muchas veces son leyes que no hay una explicación, o sea, que el Eterno no explicó el por qué debíamos hacer lo que él decía o dejar de hacer lo que él decía. Y dentro de esos hukin están la parte sexual y la parte de la alimentación, que son dos áreas en las cuales el ser humano, si no se le pone un freno, se desboca en la parte sexual y se desboca en la comida. Por eso el Eterno cuando dio sus mandamientos de la alimentación y de la parte de la pureza sexual, él dijo, no hagas tal cosa, pero no explicó ni consecuencias ni el por qué, simplemente dijo, no hagas esto, abstente de esto, no hagas esto. Y obviamente está en nosotros, como en todos los demás mandamientos, pues tratar de estudiar, porque recuerde que hablábamos de que el pueblo contestó, haremos y obedeceremos, o hablábamos también de que lo podíamos entender, una interpretación es, haremos y entenderemos, es decir, que lo hacemos, ¿por qué? Porque Elohim lo dijo y a eso nos comprometimos, y luego pues nos dedicaremos a estudiar y entender el por qué, ¿no? En estos mandamientos hoy en día, de la alimentación como de la comida, eh, perdón, de la parte sexual y la comida, vemos que el hombre se desborda, pero hoy ya podemos, precisamente en ese entenderemos, escudriñaremos, averiguaremos, pues vemos las consecuencias. Son evidentes las consecuencias de cuando se practican esas inmoralidades sexuales, cuáles son las consecuencias. De hecho, hoy pues vemos que se está promoviendo todo esto y vemos que en la parte de la alimentación también es muy importante y también es claro que ya con los estudios que hay hoy en día, esos alimentos que el Eterno prohibió, pues tienen un impacto en nuestra salud incluso.
Y hoy pues nos están atacando incluso por esos lados, ¿no? Nos están atacando por el lado de la sexualidad, que está de más comentarlo, todas las leyes que están promoviendo en el mundo occidental. Y vemos también que los alimentos se están modificando. Aparte, pues los alimentos, hay unos alimentos que para nosotros no son comida, pero digamos que los que son permitidos los están mezclando, los están adulterando, le están haciendo un poco de cosas que están dejando, están, digamos, destruyendo su composición al mezclarlos con otras cuestiones y finalmente deja de ser alimento. Entonces, ese Esaú no supo sujetar esas dos cosas. ¿Sí? Y mire que ahí lo marca, o sea, se dejaba llevar por sus impulsos sexuales y por sus impulsos, o sea, una persona que se deja llevar por sus instintos, ¿sí? Comida y parte sexual. Entonces, ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado, ¿sí? Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Y aquí también vemos que en últimas Jacob hizo un trato con él. No fue que de alguna manera haya usurpado, haya sido un usurpador, sino que hizo un trato con Esaú. Dice, ustedes, y aquí es donde viene a hacer el paralelo con, nos metemos aquí pues, directamente con el tema de Chabot. Mire lo que dice aquí en Hebreos 12:18. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ahí está recordando, y va a hacer una interpretación, y va a hacer una conexión con lo que pasó en el monte Sinaí cuando se entregó la Torá, en la celebración de Shavuot. Dice, ellos oyeron, porque todas estas características, recuerden que fue la manifestación del Eterno, a través de fuego, oscuridad, tinieblas, todo esto. Dice el 19, ellos oyeron un imponente toque de trompeta, un imponente toque de trompeta, y estas trompetas, ¿sí? Están están relacionadas con eventos que van a suceder, ¿sí? Aquí tenemos, hay tres toques de trompeta diferentes. Se dice que en ese Shavuot, ese toque de trompeta que estamos señalando ahí, que ocurrió en el monte Sinaí, es una primer trompeta, ¿sí? Que ahí nos está marcando lo que tiene que ver con el pacto, la aceptación del pacto, donde incluso aún los gentiles están siendo permitidos, se les está permitiendo entrar a formar parte de ese pacto, como fue desde un comienzo, cuando salieron de Egipto, que también habían gentiles. Lo mismo, lo que hemos expuesto en estas clases, el derramamiento del Ruach HaKodesh, tanto de judíos, que lo veríamos como Israel, como de aquellos gentiles que entraron a formar parte, que aceptaron al Elohim de Israel, y tenemos a Cornelio, y luego lo que pasó con Shaul y con Bernabé, de que estaban creyendo en ese Elohim de Israel y se estaba manifestando el Ruach HaKodesh. Pero hay otra trompeta que se conoce como la última o la final trompeta que se toca en Yom Teruah. Se toca en Yom Teruah, y por ahí hay un pasaje del apóstol en la carta a los Corintios, ¿sí? Hablando de la transformación de este cuerpo, que es Primera de Corintios 15. Miremoslo acá, buscámoslo aquí rápidamente y ya volvemos. Primera de Corintios 15, 52. Primera de Corintios 15, versículo 52 dice, sucederá en un instante, a ver, busquémoslo aquí en esta Valera, Reina Valera. Dice, o en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, esa final trompeta nos hace alusión precisamente de la venida del Mesías y la transformación de nuestro cuerpo en Yom Teruah. Pues eso ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de Yom Teruah, que es lo que sigue, cuando estudiamos Torah y conocemos pues estos Moadín, estos tiempos, vamos entendiendo ese lenguaje, porque Pablo usó mucho el lenguaje del templo y lo que ocurría en el templo con las fiestas y todo esto que estamos viendo de los Moadín. Por eso vimos el tema del calendario. Los tiempos finales los entendemos también con las fiestas. Y vemos que Pablo utiliza elementos de las fiestas para transmitirnos su mensaje profético.
Por ejemplo, el libro Apocalipsis también habla de todo el tema. Yo aquí les he hablado mucho del tema del templo y he citado en estas fiestas el protocolo del servicio del templo, porque, porque tenemos que entender eso, porque en el libro Apocalipsis todo gira alrededor del templo. Hay mucha simbología y se cogen muchos elementos del templo, del servicio del templo, de lo que hacían los sacerdotes y de todo este protocolo para transmitirnos el mensaje del final de los tiempos. Entonces, todos estos elementos que nosotros vemos aquí, que de pronto inicialmente usted al comienzo, bueno, ¿y para qué hablamos del templo? Y ahorita ya no hay templo y toda esta cuestión, pero es que eso nos va a permitir entender el lenguaje, muchas de las cosas que dice Pablo, que Pablo habla de que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nos habla de que somos templo, nos habla de que somos real sacerdocio. Entonces todo esto lo citamos aquí para que empecemos a comprender de que nosotros estamos consagrados al Eterno, ¿sí? De que somos templo de Él. Y eso nos va a permitir también incluso entender el lenguaje que utilizaron ellos, que por no comprender anteriormente todas estas temáticas, por eso llegamos acá al Nuevo Testamento, Brit Hasha, y se interpreta cualquier cosa. Y eso no puede ser así. Pero bueno, no nos salgamos por allá. Pablo hace referencia a la última trompeta y está la gran trompeta, ¿sí? Que tiene que ver, la gran trompeta se tocaba en Yom HaKippurim, o en Yom Kippur, pero cuando era el año 50, que tenía que ver con el Yobel o el jubileo, ¿sí? Entonces eso también lo estaremos viendo cuando llegue el momento de ver estas citas con el Eterno. Volvamos a Hebreos, Hebreos 12. Estamos viendo la traducción, la nueva traducción viviente y seguimos acá. Dice, y vamos en el versículo 19. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Elohim que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Elohim. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Aquí el autor está trayendo a colación todo lo que ocurrió en ese primer Shavuot y va a hacer una comparación. Dice, incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. Esto, nosotros cuando estudiamos Éxodo no leímos específicamente esto, que estuviera temblando de miedo Moisés, Moshe. Eso está en Deuteronomio y hace referencia ya después de que el pueblo ha pecado, ha hecho el becerro de oro y Moshe les tiró las tablas, fueron destruidas. Cuando él va a interceder por el pueblo, pues el Eterno estaba airado que dijo que iba a destruir al pueblo e iba a empezar con él, con Moisés, iba a ser una nación de él. Él estaba ahí asustado y ahí sí, ahí está la expresión, eso está en Deuteronomio. Y ahí se habla de que Moisés tuvo miedo, ¿sí? Al ver pues a Elohim airado. Dice, en cambio ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Elohim viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Adonai, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado al Elohim mismo, quien es juez sobre todas las cosas, y ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Es decir, lo que hablamos ahorita, ahí está hablando pues como esa renovación de ese pacto con mejores promesas, donde ha habido una manifestación del Ruach HaKodesh, donde hay una purificación de nosotros y donde hay un cumplimiento mayor, que ya no solamente tiene que ver que ya tiene que ver es con el mundo venidero. Aquí nos habla de un cielo, pero nosotros tenemos que entender de que nosotros no vamos a ir al cielo, ¿sí? Digamos que en la tradición siempre nos han hablado que el reino de los cielos y que que morimos y vamos al cielo, pues tenemos que entender que nosotros no vamos a ir a ningún cielo, ¿sí? Claramente la escritura cuando la leemos nos muestra de que ¿qué? De que primero Yeshua va a venir a reinar aquí en esta tierra, ¿sí? Que los cuerpos de los justos que habrán muerto van a resucitar ahí, sus cuerpos van a ser transformados, algunos que estén viviendo van a ser transformados
y van a reinar con el Mesías 1000 años aquí. Sí, y esos 1000 años tampoco, pues, debemos entenderlos literal, o sea, durante un tiempo prolongado, que sí, pueden ser 1000 años, en número exactamente como pueda que sea más, un poquito menos, no lo sabemos. Pero el caso es que vamos a reinar aquí en la tierra. Y luego, después de eso, va a haber unos cielos nuevos, una nueva tierra. Dice que va a descender la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. O sea, el reino de los cielos va a descender acá. O sea, que nosotros no vamos a ir a, sino que el reino va a descender acá. El reino de los cielos es Elohim reinando. Y ese reino lo empezamos a vivir desde el mismo instante en que decidimos entrar en pacto con el Eterno, cuando aceptamos a Yeshua, ¿sí? Cuando aceptamos a Yeshua, estamos viviendo nuestro Pesach y somos llenos del Ruach, que estamos viviendo nuestro Shavuot y estamos viviendo todo esto que está diciendo él aquí. O sea, todo esto que está hablando aquí el autor nos está haciendo alusión a eso, como lo vimos con Cornelio, que venía siendo purificado. Solamente le faltaba creer en el Mesías Yeshua. Y lo dice aquí en el versículo 24, ustedes han llegado a Yeshua, el mediador del nuevo pacto entre Elohim y la gente. Y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Y recuerden que el primer justo, la primera persona que murió fue Abel, y decía la Torá allá en Bereshit que la sangre de Abel, porque esa sangre pues representaba, recuerden que una vida representa un mundo. De una sola persona se forman pueblos, naciones, y por eso en el texto de la Torá nos habla de que esa sangre, o sea, esos descendientes de Abel que estaban ahí, son los que clamaban en esa sangre por venganza. Y de ahí, bueno, de ahí han surgido muchas interpretaciones con el tema de la gente que muere asesinada, pero bueno, eso no lo vamos a tocar aquí. Dice, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Sí, allá en el monte Sinaí, el mediador del pacto fue Moshe, acá en el monte de Sión, el mediador es Yeshua, quien es mayor que Abraham. Dice, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. ¿Qué pasó en ese momento? Pues con Moisés el pueblo cayó en pecado y hubo un castigo. ¿Qué ocurrió? Muerte. Por eso en algún texto por ahí en Corintios habla que el pacto donde hubo muerte, haciendo alusión a eso, porque ese día, en ese hecho histórico hubo muerte por el pecado. Y es más, lo iban a destruir a todos, pero solamente murieron 3000. Acá vemos que cuando fue este Shavuot en el primer siglo, nos muestra la escritura que hubo como una restauración y antes no hubo 3000 muertos, sino que hubo 3000 que fueron salvos. Dice, entonces mire que ahí está dando la comparación, o sea, que esto es algo serio, ¿sí? Lastimosamente, en la tradición religiosa cristiana se habla de que estamos en la gracia y todo el mundo ha tomado eso como que la gracia es no estar, que no tengo que guardar la ley, sino que como que parece ser que yo puedo hacer lo que yo quiera y todo el mundo hace lo que quiera y vive una espiritualidad como quiere porque Yeshua ya lo perdonó. Y eso no es así. Mire que aquí nos está diciendo que esto es algo serio. Y hemos visto hasta la saciedad, traímos ejemplos de cómo Yeshua citaba la Torah y es más, la elevaba, la ponía en un nivel más difícil, ¿sí? Ustedes escucharon que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que si miras a una mujer y, y la deseas, pues ya has cometido adulterio en tu corazón. O sea que él elevó los mandamientos, lo puso más difícil. Por eso aquí él nos está haciendo la alusión de que, hey, pilas, que lo que ocurrió allá, el Eterno no, o sea, no perdonó, o sea, hubo muerte, acá nosotros no rechacemos las palabras del Mesías, no las tomemos a la ligera, no creamos que entramos el pacto, Él nos perdona y yo ya puedo hacer lo que yo quiera, no, pues hacías lo que querías antes, eso es lo que hacías, vivías la vida como bien te parecía, la vivías tal vez como Esaú, como lo dice ahí en el versículo 16, de manera inmoral, ¿sí? Que te dejas llevar por tus instintos más bajos. Entonces, no, ya ahorita tienes que andar es conforme al pacto al cual has entrado, que está relacionado con
todo eso, con todos los mandamientos que se dieron inicialmente, ¿sí? Lo leíamos la clase pasada en Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no, y esto no es don, no es un don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe. Y dice que somos hechura suya en el Mesías para buenas obras que Elohim había preparado de antemano. Y esas obras que Elohim preparó de antemano, pues son las que dio allá en el monte Sinaí. Dice, cuando Elohim habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. ¿Sí? Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Y vimos pues que cuando venga el Mesías, pues va a ocurrir algo de esto, van a venir plagas, van a venir muchas cosas que el cielo va a ser conmovido. ¿Sí? Dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Mira lo que dice aquí. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos. ¿Sí? Y agrademos a Elohim adorándolo con santo temor y reverencia. Dice el Mesías por allá en Juan 7, creo que es 38, 39, dice que debemos acercarnos al Creador, como dice la Escritura, que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, haciendo alusión al Ruach HaKodesh, a la mente de santidad que iban a recibir todos los que creyeran en él. ¿Sí? Debemos acercarnos a Dios, debemos adorarlo, como dice la Escritura, como dice toda la Escritura. No como interpreto pasajes del Nuevo Testamento, sino como dice toda la Escritura que ya hemos visto que es totalmente consistente, congruente, y que no fue que los apóstoles hablaron una cosa y los profetas hablaban otra, no, ellos hablaron lo mismo. Y bueno, a lo largo de todo este estudio lo estamos comprobando, dice, porque nuestro Elohim es un fuego que todo lo consume, fuego consumidor o fuego purificador, entonces adorémoslo con santo temor y reverencia, que nos siga purificando como lo ha venido haciendo, como lo hizo Cornelio, que purificó su corazón, él nos puede purificar. No nos metamos con el Elohim, que es fuego consumidor, que fue lo que vivieron ellos allá en el monte Sinai. Entonces, para que lo tengamos presente y no tomemos todo esto a la ligera como se tomaba antes, ¿no? Quiero ahorita traer el texto de Juan 4:19, donde nos habla de la mujer samaritana y hace referencia al monte de adoración. ¿Sí? Siempre nos han hablado de la mujer samaritana como que era una ramera, una prostituta que tuvo un poco de maridos, y digamos que eso es una interpretación facilista del texto. Hay otras interpretaciones, hay varias interpretaciones de hecho acerca de este pasaje. Algunos toman, pues voy a contarles ahí rápidamente porque finalmente quiero hablar más acerca de la adoración, pero pues como ya que lo tocamos, tenerlo ahí presente. Hay un relato por ahí en un libro apócrifo que se llama Tobías, donde hay un relato parecido, donde hay una mujer que ha tenido 7 maridos, pero resulta que nosotros aquí estuvimos hablando en las primeras clases acerca del matrimonio hebreo, ¿no? Que lo que ocurrió allá en el monte Sinaí fue un pacto, fue una ceremonia de compromiso, y que de ese primer momento en que se comprometen, pues ya se considera como un matrimonio. Pero que en esa boda hebrea, digamos que legalmente ya están como si estuvieran casados sin haber cohabitado o tener la relación íntima, y ahí se firmaba la ketúa, estaban ya comprometidos, se consideraban casados. O sea, si alguno tenía alguna relación íntima con otra persona, ya era considerado adulterio. E incluso para divorciarse, pues tenían que ya hacer un papeleo, un get, ¿no? Pero de ese momento del compromiso a ya cohabitar, podía pasar un año, meses o incluso hasta años. El varón se iba a preparar un lugar para su mujer y luego la llevaba a esa morada para habitar con ella. Y traímos el ejemplo de María, ¿sí? Que precisamente quedó embarazada en ese desposorio. Esa primera etapa lo llamaban desposorio. Ella no había cohabitado con él, por eso José,
se sorprende cuando queda embarazada. Bueno, en ese proceso de un año o varios años, en el cual ya estaban casados pero no habían cohabitado, a esta mujer se le murieron los 7 maridos en ese relato del libro de Tobías. Y esa mujer era mal vista por la sociedad, porque al parecer tenía una maldición de que se casó con 7 hombres diferentes y con ninguno ni siquiera alcanzó a cohabitar. Todos se murieron. Entonces, ella en esa sociedad también era como hecha a un lado, como mal vista por otras mujeres, cargaba con ese peso. Entonces, algunos exégetas toman ese relato de Tobías y lo relacionan con el de la mujer samaritana, porque finalmente, a ver, ya para ese primer siglo los samaritanos guardaban Torá. Estaba un poco adulterada, sí, pero hasta el día de hoy los samaritanos son radicales en guardar lo que ellos creen con respecto a la Torá. Entonces, ¿cómo el testimonio de una mujer, de una prostituta, va a tener un efecto tan grande en una sociedad que en ese primer siglo, pues eran muy celosos? Y si recordamos todo el diálogo con la mujer samaritana, ella estaba clara con conceptos de la escritura. Y los del pueblo también, dice que estaban esperando el Mesías. Entonces eran conocedoras de la escritura. Y incluso le dice a él que es un profeta y le cita de que el lugar de adoración, le cita de que están esperando un Mesías. Entonces, ¿cómo puede una mujer en una sociedad como estas ir a dar un testimonio? Una mujer supuestamente una ramera, que es una mujer, ¿quién le va a creer todo lo que ella está diciendo? Entonces, es para que tengamos en cuenta de que muchas veces leemos, pero hay que releer y evaluar, porque de pronto, no estoy diciendo que lo que siempre se ha interpretado normalmente se interpreta esté equivocado, pero claramente nos muestra unos aspectos que, si vamos al contexto cultural, yo creo que tal vez puede que no sea así. Esa es una interpretación. Ahora, hay otra interpretación que tiene que ver, sabemos que Samaria fue la capital de la casa de Israel, que se volvieron gentiles, que fueron invadidos por el imperio asiria, pero sabemos que los asirios o el rey de Asiria y el reino asirio tenía la costumbre de hacer deportaciones en doble sentido, es decir, invadía un territorio y traía gente de otras naciones a ese lugar y se llevaba gente de ahí para otros lugares. En el texto de Primera de Reyes, Primera o Segunda de Reyes 17 nos habla de que ese rey asirio cuando llevó cautivo a la casa de Israel, trajo gente de cinco lugares diferentes, de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Amat y Sefarbaín. Y dice que llevó gente de estas otras naciones a habitar ahí en Samaria, que era la capital de la casa de Israel, y pues obviamente él se llevó mucha gente de la casa de Israel. Entonces, algunos también interpretan que, pues, que esos 5 maridos, ya una interpretación diferente, de que esta mujer samaritana representa esa casa de Israel que se ha prostituido con estas otras naciones, porque en ese relato habla de que llevaron gente de esas naciones a Samaria y vinieron las fieras del campo y empezaron a matar a estos hombres. Y llegan al rey de Asiria y le dice, vea, lo que pasa es que las fieras del campo están matando a las personas que usted llevó a habitar allá, porque no conocen al Dios de esa región. Entonces, ¿qué ordena el rey? Dice, envía a uno de los sacerdotes que nos trajimos de allá para que le enseñe a la gente a adorar al Dios de esa región, porque esa era la cosmovisión que tenían en esa época, pues esos pueblos que no eran de Israel. Y entonces lleva a un sacerdote y les empieza a enseñar, pero aún así dice ahí en esos mismos renglones de que esta gente, pues sí, aprendió a adorar a Elohim de Israel, pero igual en los lugares altos, ¿sí? Hicieron templos, hicieron lugares de adoración a esos otros dioses, dice que de acuerdo a las naciones de las cuales procedían. O sea, que tenía esos 5 amantes y en ese momento, pues tal vez la samaritana, pues sí, adoraba al Creador, pero como había una mezcla de todo, esa es otra interpretación. Otra interpretación es que
esos 5 amantes se refiere a todas las dispersiones que ellos tuvieron y todos los que vinieron a invadirlos, las culturas que lo invadieron, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos y en esa época estaban con los romanos. Todo bueno, todo ese contexto. ¿Y por qué es importante esto? Porque la samaritana representa a la casa de Israel, que se mezcló con amantes, que se prostituyó, que fue repudiada. Y aquí Yeshua viene como a tener un contacto con esa mujer que era repudiada, que era rechazada, y él la va a aceptar. Es decir, esa samaritana representa también como a los gentiles, ¿no? Representa a los gentiles o a ese pueblo inicial de Israel que fue repudiado, ¿sí? Entonces dice todo esto para decir que en Juan 4:19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Recuerde que había un templo en Gerizim que en algún momento los almoneos creo que lo destruyeron. Ellos tenían un templo. Recuerde que inicialmente por allá con Jeroboam, él hizo un templo en Dan y Betel, porque no quería que los del pueblo bajaran a Jerusalén a adorar. Bueno, sí, hubo una mezcla de todo, pasó de todo durante varios siglos. Dice, Yeshua le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sí, por todas las profecías que dio en Génesis cuando Jacob o Israel bendice a sus hijos y lo deja entrever con la bendición que le da a Judá, sí, que a través de él vendrá Silo y que las naciones irán tras él. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Sí? Espíritu, sabemos, ruach, aliento, aire, mente, y lo hemos entendido como esa mente de santidad, esa mente, o sea, nuestro entendimiento, ¿sí? Debemos adorar al Padre. Adorar al Padre es vivir una vida que le agrada a Él. No es simplemente ir a las reuniones los Shabbats, o reunirse los miércoles, o orar, no. Eso hace parte, sí, de adorar al Padre, pero es guardar sus mandamientos. Que mi cuerpo, todo mi ser, sea una herramienta para hacer obras de justicia. Y esas obras de justicia son las que Él preparó de antemano, como lo leíamos en Efesios, que son las que están en el pacto. Entonces, con el entendimiento, haremos y entenderemos. ¿Mm? Adorarán al Padre en Rúa, con el entendimiento, con la mente y en verdad. ¿A qué llama la verdad la palabra? La misma palabra. La verdad es la Torah y la verdad es Yeshua. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra la Escritura. Yeshua, la Torah viviente, nos vino a mostrar con su vida cómo aplicar la Torah, que no solamente eran unas letras escritas en tablas de piedra, sino que podían estar escritas en nuestro corazón y hacerlas realidad. Eso es lo que vino a hacer Yeshua, por eso es la Torah viviente. Su mente dice que nosotros debemos tener la mente del Mashiach. ¿Y qué tenía Yeshua en la mente? No había otra cosa sino que hacer la voluntad del bendito, hacer la voluntad del Padre. Él en su mente tenía era los mandamientos del Creador, como buen descendiente de David que decía, enséñame tus mandamientos para no pecar contra ti. Y Yeshua eso fue lo que hizo. Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros. ¿Sí? Ya iba a ser destruido el templo más adelante, es decir, que ese templo donde creían los samaritanos que se debía adorar no iba a ser ahí. ¿Sí? El templo de Jerusalén iba a ser destruido. Y entonces Yeshua dice finalmente, o sea, vendrá un tiempo donde los adoradores, el pueblo está regado, ¿sí? La nación de Israel, en todo lo que hemos estudiado en los módulos anteriores, vemos que fue esparcido, la casa de Israel, Judá, hasta el día de hoy, ¿dónde están? No estamos en Jerusalén, no hay templos, o sea, estamos esparcidos en todas las naciones. Y dice, llegará un momento donde los verdaderos adoradores, donde quiera que estén, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Entendiendo la escritura, entendiéndola y aún sin entenderla, o sea, haciéndola y luego entendiéndola. Haremos y entenderemos.
Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adonai es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Ahora, vamos, quiero que le, ya para ir cerrando, ya nos vamos acercando al final. Si me demoro unos minuticos más, pues me disculpan, pero queremos cerrar hoy esta serie de Shavuot. Vamos a releer uno de los pasajes con los que iniciamos este tema de Shavuot. Y es Levítico 23:15, donde habla específicamente el mandamiento de guardar Shavuot. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, ¿sí? Había que contar las semanas y el día 50, ¿sí? Tradicionalmente se ha visto esto como un ascenso. Veíamos de que se sale de Egipto, Egipto representa espiritualmente lo más bajo, ¿sí? Donde prácticamente la gente se comporta como Esaú, con sus instintos más básicos, o sea, no se diferencian de los animales. Por eso a los gentiles se les llamaba como animales, porque eran instintivos, cero espiritualidad. Pero a partir de ahí que ellos son liberados, van a ir ascendiendo ¿a dónde? A llegar a la montaña, a llegar al monte Sinaí, como también lo decía Pablo, que nosotros hemos llegado a la montaña, no de Sinaí, pero sí la de Sión, ¿sí? Donde dice la escritura que, ¿y por qué lo habla de Sión? Porque en un futuro, allá en Isaías, y creo que es Malaquías, nos habla de que al final de los tiempos de Sión saldrá la Torá, porque Yeshua va a venir a reinar desde allá. ¿Con qué? Con la Torá, ¿sí? Con la Torá. Eso sí lo podemos leer aquí, a ver, yo veo. Se me escapa en este momento el texto, creo que, a ver, vamos a buscar Isaías. Isaías creo que es 2. A ver. Ok, sí, 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 es. Menos mal lo encontramos rápido. Dice, mire lo que dice aquí, hablando del final de los tiempos. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Adonai. Pues, ¿cuál es? En Jerusalén, en Sión, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él, ¿qué? Todas las naciones. O sea, eso no ha ocurrido. Al final de los tiempos hemos entendido que en Zacarías, cuando ya el Mesías venga, dice que en año las naciones de los que habrán sobrevivido tendrán que ir a Jerusalén a hacer ofrendas, llevar ofrendas y reconocer al rey, que en ese momento pues va a ser Ejad con el Padre y estamos hablando del Mesías. Yeshua, eso no ha ocurrido, eso va a ocurrir es cuando él venga a reinar, que va a reinar con vara de hierro, con la Torá. Mire lo que dice aquí, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob, ¿sí? Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, ¿sí? Y de Jerusalén la palabra de Adonai. Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverá sus espadas. Eso es lo que él va a venir, eso es lo que él va a venir a hacer en su segunda venida. Ya no va a venir como cordero, sino como león, como rey, a hacer juicio, hablando del final de los tiempos. Entonces, por eso leíamos ahorita el tema de Hebreos, capítulo 12, que él está haciendo ese paralelo con el monte al cual nosotros nos hemos acercado, donde Yeshua es el que va a reinar y va a dar, de ahí va a salir la Torá y va a reinar con esa Torá, pero nosotros tenemos que guardarla desde ahorita para cuando Él venga, pues si vamos a hacer el reino de sacerdotes, si vamos a hacer ese reino de sacerdotes, pues cuál es nuestra función, empezar a enseñarle a esas naciones de los que sobrevivieron cómo guardar Torah. Vamos a reinar con Mashiach, ¿sí? Dice, contaréis 50 días. Entonces, ese ascenso que hubo allá en el monte Sinaí y es el que hemos tenido nosotros ahora en nuestra vida. Así como tuvimos nuestro Pesaj, todos tenemos que tener nuestro Shavuot. Y es ese encuentro donde nos damos cuenta que hay que guardar la Torah, que no era solamente la liberación que Yeshua nos hizo y el perdón que nos hizo, sino que ahorita empezamos una nueva vida y que debemos guardar los mandamientos, que los mandamientos son parte de la gracia del Creador. Dice, entonces ofreceréis el nuevo grano a Adonai, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Y esa ofrenda, esos 2 panes representan las dos casas, las dos casas
Recuerden que la profecía en Jeremías es que vienen días en que renovaré el pacto, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿sí? No como el pacto que hice con ellos, ¿sí? Cuando salieron de Egipto en el Sinaí, que ellos invalidaron el pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice. Y esa renovación del pacto es que iba a colocar la Torá en la mente y en el corazón. ¿En qué? En los dos pueblos, en las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Y el hecho de mecerla, cuando se mecía esa ofrenda, se mecía a los cuatro ángulos de la tierra, haciendo una alusión a que iba a recoger su pueblo de los cuatro ángulos de la tierra, que eso es lo que va a pasar. Eso fue lo que profetizaron. Ya en el Brit Hadashah también nos habla de eso, ¿no? De que enviará a sus ángeles y de los cuatro ángulos de la tierra empezará a recoger a sus hijos. Y en este momento, pues, tanto la casa de Judá como la casa de Israel está llena de levadura. Por eso para esta celebración se llevaban dos panes, a diferencia de Pesach. En Pesach se llevaba un pan, en Pesach era la fiesta de los panes sin levadura, y que ese pan sin levadura representado por Mashiach, que no tenía pecado. Aquí, a diferencia, se presentan dos panes cocidos con levadura. ¿Sí? Mire lo que dice ahí. Dos panes para ofrenda mecida que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura. Y sabemos que en la escritura la levadura representa el pecado de las dos casas. ¿Sí? El Eterno entregó una Torá, la casa de Judá ha añadido muchas cosas que volvió cargosa esa Torá, ¿sí? Con una buena intención, pero pues se volvió cargoso y a partir de ahí también se ha desviado. Y la casa de Israel, que está entre las naciones, que muchos de ellos están en el cristianismo, cristianismo que hizo lo contrario de lo que hizo la casa de Judá. La casa de Judá, si bien le ha añadido, la casa de Israel, por el contrario, lo que ha hecho es quitarle todos los mandamientos prácticamente, ¿sí? Entonces, eso tiene que restaurarse. Ese es el pecado que cargamos. Y por eso debemos volver a la montaña y cada que celebramos esta santa convocación, esta micra, estamos recordando nuestro compromiso con el Eterno, que Él dio una Torah, que Él sí, nos liberó a través del Mashiach y nos dio una Torah que hace parte de nuestro compromiso, que antes la violábamos y que el Eterno nos ha perdonado y que el Eterno nos ha restaurado y nos ha permitido entrar en pacto y ahora debemos comportarnos como en el pacto que estamos. Somos la novia, somos la esposa del Eterno. Él cumple con su parte de que nosotros seamos su especial tesoro, ¿sí? Su linaje escogido, el real sacerdocio, la nación santa, pero la parte de nosotros es oír su voz y guardar su pacto. Dice, sigamos aquí, dice, como primicias para Adonai, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Adonai con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Adonai, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Adonai para el sacerdote. Y dice ahí, y convocaréis en este mismo día santa convocación, Mikra Kodesh. ¿Sí? Sabemos que santo significa apartado, ¿sí? Y la Mikra es asamblea, pero también significa lectura. ¿Lectura de qué? Pues de la escritura. Por eso se acostumbra en estas santas convocaciones a hacer la asamblea, o sea, reunirnos y hacer lectura de qué? De la Torá. Entonces es una costumbre hacer ciertas lecturas en esta santa convocación. Por eso para la celebración de Shavuot nos reunimos como asamblea, Mikra, una reunión del pueblo y a la vez Micra es lectura. Entonces leemos todos estos textos como Éxodo 19, como Éxodo 20, donde están los mandamientos, recordando el compromiso, pero también ya nosotros en el Mesías Yeshua hacemos lecturas como la de Hechos capítulo 2, donde hay un mayor cumplimiento profético porque va a ser derramado, va a ser ese cumplimiento de las profecías de el derramamiento del Ruach,
¿sí? Como lo decía Ezequiel, que iba a derramar agua limpia, iba a enviar su espíritu sobre nosotros, su ruach, su mente, para ahora sí guardar sus mandamientos. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante. Dice, ningún trabajo de siervo haréis, es como un Shabbat, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones, donde quiera que habitemos, ¿sí? ¿Recuerdan lo que dijo Yeshua allá? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, donde quiera que estén. No se remite solo a Jerusalén, pues cuando ya todo sea, cuando venga el Mesías y empiece a restaurar todas las cosas, pues ya, de hecho, el hecho de que nosotros estemos aquí ya es parte de la restauración del reino, ya está empezando a llamar a sus elegidos para volver a restaurar el reino de Israel. Pero desde acá estamos, desde donde estamos celebrando, estamos renovando, cada celebración de Chabot es como una renovación donde recordamos el pacto, donde recordamos lo que el Eterno hizo, nos sacó de Egipto, nos tiene aquí, celebró un pacto de matrimonial con nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en ese momento? Cada celebración nos permite, con el entendimiento, reflexionar en todo ello, cómo nos hemos comportado hasta ese punto. ¿Estamos guardando el pacto? ¿No lo estamos guardando? ¿Nos estamos comportando como la prometida, la esposa, la novia? ¿O nos estamos comportando como una ramera, como una prostituta? Entonces eso nos lleva a volver a colocar la mirada en eso, a reflexionar en todas estas cosas, de que nos comprometimos y dijimos haremos y obedeceremos. Y que gracias al Mesías nos ha introducido, como decía en Efesios, en los pactos, en la ciudadanía y en la restauración. Dice, cuando segareis las mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Yo les había dejado una tarea y era leer el libro de Ruth. No sé si la hicieron, espero que sí. Si no lo hicieron, lo invito para que ahorita, aprovechando que estamos en chat, pues haga la lectura. No íbamos a ponernos a leer todo el libro aquí, pero si usted hizo la tarea, se va a dar cuenta que en Ruth, en el capítulo 1 y versículo 22, vamos acá. Ruth capítulo 1, versículo 22, mira lo que dice aquí. Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Entonces, si usted ha sido un alumno pilo, se ha dado cuenta de que desde un comienzo de este módulo de las Santas Convocaciones hemos hablado que hay un calendario festivo o de adoración que tiene que ver con la agricultura, porque tiene que ver con la adoración al Eterno y consistía también en llevar ofrendas del fruto de la tierra. Sí, la tierra tenía que ver con la bendición que Elohim había hecho con su pueblo. Entonces, en ese calendario festivo inicia en el mes de Aviv, donde empieza a haber la cosecha de los primeros frutos de la tierra y eso empieza con la cebada. Entonces, si usted fue pilo, se habrá dado cuenta que todo este relato de Ruth precisamente va a tener, esos sucesos ocurrieron en la temporada entre Pesach y Shavuot, que es donde se empieza a llegar la cebada, que son las ofrendas que se llevan en Pesach, y luego pues viene Shavuot a los 50 días, donde es esta otra fiesta del trigo. Entonces dice que llegaron para la época de la cebada, es decir, que todos esos hechos ocurren en medio del conteo del Homer y en medio de esta santa convocación que estamos celebrando. Y es interesante que Ruth era una moabita, era una gentil, y esa moabita en ese relato le dice a Noemí, que era la mamá de sus esposos fallecidos, todas dos viudas, entendiendo el contexto del antiguo Medio Oriente, que una mujer viuda pues estaba en serios problemas. Y Ruth, una mujer moabita gentil, no abandona a la nuera, es que se llama, ¿no? Nuera, sí. No abandona su suegra, nuera cuando es sí, a su suegra, no abandona a su suegra, sino que dice las palabras célebres,
tu pueblo será tu pueblo y tu Elohim será mi Elohim. ¿Sí? Es decir, que hubo una aceptación del Elohim de Israel. Y cuando llegaron nuevamente a Belén, a territorio de Israel, dice que la gente admiraba a Noemí y admiraba a Ruth. O sea, Ruth empezó a tener empezó a tener un buen testimonio en Israel porque ella dejó todos sus dioses de su pueblo, dejó su familia, sí, así como lo hizo Abraham, Abraham fue el primer gentil converso al Elohim, dejó su tierra y su parentela, la casa de su padre, y se fue a una tierra que no conocía, en una situación complicada, ¿sí? Donde se podría hablar de que humanamente podrían pensar, como decía Noemí, que Dios la había abandonado, que su vida estaba amarga, que no la llamaran Noemí, sino Mara, porque su vida ha sido amargada y que Dios la había abandonado. Pero esta mujer Ruth se va a una tierra que no conoce aceptando al Elohim de Israel. Y dice cuando se encuentra con Boz, que hace como de Yeshua, que es el redentor, ¿sí? Le dice que ve en ella una mujer virtuosa. Claramente es una mujer que ha sido, por todo lo que ha hecho, ido siendo purificada, como veíamos en el relato de Cornelio, que fue purificado su corazón. Y esta es uno de los relatos de la primer gentil conversa al Elohim de Israel y entró a formar parte del pueblo. Vos fue el redentor, fue como Mashiach, Yeshua. La aceptó a pesar de ser una gentil, de no tener nada que ver con las 12 tribus de Israel. Fue aceptada, fue redimida y fue colocada en un buen estatus. Este hombre era un hombre rico, poderoso, ¿sí? Como Yeshua la redimió a esa familia y aceptó a esta mujer gentil. Tenía un testimonio previo, por eso la aceptó. Había mostrado de que sí se había convertido al Elohim de Israel. Estaba practicando justicia y bondad, como el Eterno le mandó a Abraham. Lo estaba haciendo con su suegra. ¿Suegra es que se dice? Corríjanme ahí. Corríjanme ahí, sí. Tengo la cabeza volando. Estaba Sí. haciendo justicia y bondad. Su corazón estaba purificado y fue acepta al pueblo. De la misma manera, nosotros que venimos de las naciones, no sabemos si somos descendientes, tenemos linaje de las tribus de Israel o somos gentiles y venimos del paganismo. El caso es que sea lo que sea, nuestros corazones han sido purificados y hemos sido aceptos en el pueblo. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando aceptamos a Yeshua y al Elohim de Israel. No es que se formó un nuevo pueblo como dice la religión. Somos injertados al pueblo de Elohim, que es Israel. Y por eso hablábamos de que ya íbamos a tener la ciudadanía. Ya no somos excluidos, sino que somos aceptos, somos injertados, como dice Shaul, Pablo, en sus cartas, al pueblo de Israel. Así también somos escogidos. Y fue tan aceptada ella que ella va a ser la madre del linaje de ella y de vos va a descender David, ¿sí? De ahí del fruto de esa unión entre vos y Ruth va a salir Obed, que significa siervo, y de ahí va a salir Isaí, y de Isaí va a salir David, y de David va a descender Mashiach. Así que aquí en este pasaje nos está hablando de todas estas cosas. Nos está hablando aún de que los gentiles van a ser injertados. Ruth representaba a esa pobre y extranjera que fue a cegar allá en los campos de Boz. Eso éramos nosotros. ¿Cómo llegamos al Mashiach? Siendo pobres de espíritu y siendo extranjeros. Pero en algún momento aceptamos al Elohim de Israel. Aceptamos a vos, a Yeshua, nuestro Mesías, quien nos ha restaurado y nos ha colocado en una posición de real sacerdocio, mis amados. Conclusión. La fiesta de Shavuot nos recuerda nuestro camino de ascenso a la montaña en el desierto, a recibir la total liberación de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? Estábamos en Egipto, es pecado y muerte. Y que entramos en un pacto, un matrimonio. Yeshua vino a renovar el pacto con nuestro Adonai, con Hashem. Se aceptó la Ketubá
con los compromisos de ambos. Recuerden que allá se dijo Naase Benisma, que tanto hemos repetido hoy, se aceptó, se firmó la Ketubá, y acá con Mashiach la renovación del pacto fue que íbamos a aceptar y Elohim va a escribir con su Ruach HaKodesh la Torah en nuestro interior, en nuestra mente y nuestro corazón. Se aceptó la Ketubá con los compromisos de ambos. Nosotros, el pueblo, dijimos, Naase Benishma, haremos y entenderemos o obedeceremos. Y Adonai se comprometió a hacernos su Am Segulá, pueblo protegido, un reino de sacerdotes y gente santa. Celebremos la fiesta como parte del compromiso adquirido con nuestro Elohim, como una constante renovación, como un repaso y ensayo, porque recuerden que la palabra mikra, que leíamos ahorita, que traduce asamblea o lectura, también significa repaso o ensayo. ¿Repaso o ensayo de qué? Pues de todas estas celebraciones, porque eso es lo que va a venir, ¿sí? Recuerden que el apóstol Shaul dice, todo esto es sombra de lo que ha de venir. Lastimosamente, en la tradición se ha interpretado la sombra como algo malo, pero ya hemos visto aquí en estos estudios que la sombra representa algo bueno, la sombra representa una realidad que está ahí al lado y que en algún momento se va a manifestar ya no en sombra, sino en realidad, ¿sí? Entonces, esto que nosotros estamos celebrando, cuando venga el Mashiach, como dice Zacarías, se van a tener que celebrar esas fiestas porque él va a venir a gobernar con la Torah. Y nosotros para hacer ese sacerdocio, pues tenemos que estar entrenados y conocer los mandamientos. Entonces, como repaso y ensayo de lo que va a venir, recordando siempre de dónde venimos. Salimos de Egipto, ¿sí? Fuimos redimidos. En Egipto fuimos redimidos por la sangre del Cordero y salimos, ¿sí? Fuimos redimidos. Y en Shavuot fuimos liberados. ¿Liberados de qué? De la esclavitud mental y espiritual que traíamos, ¿sí? En Shavuot se da la Torah para que seamos libres de todo lo malo que hacíamos y que teníamos en nuestra mente, ¿sí? Y en el primer siglo se nos dio la mente de verdad, ¿no? La promesa era cuando dice Yeshua por ahí en Juan, Él les dará el consolador, sí, el Ruach de verdad, el Ruach de la verdad. La verdad es la Torah, para guiarnos a la verdad, ¿sí? Entonces, en Yeshua se nos da la mente de santidad, ¿sí? Siempre donde vinimos y a dónde vamos, pues vamos a la montaña de Sión, donde vamos a hacer el reino de sacerdotes de Yeshua, de la restauración de nuestra vida, porque eso es lo que hemos vivido. Si hemos estudiado estos Moadín y hemos visto el proceso de cómo el Eterno de dónde nos ha traído, de dónde nos ha sacado y nos está restaurando. La restauración de nuestras vidas y de las palabras de nuestro Mesías, en el que nos recuerda el compromiso en su cumplimiento profético en él. Y la promesa del Padre en Jeremías 31:31, la renovación del pacto, el nuevo pacto, escribir la Torá en nuestra mente, en nuestro corazón. Y en Ezequiel 36:22 al 29, donde nos habla de que va a limpiarnos, como lo hizo con Cornelio, lo limpió, lo purificó. ¿Y qué hizo? Le dio de su rúa. Mire, Cornelio fue el cumplimiento en los gentiles de esto. En Hechos 10, purificó, dice que esparciré sobre nosotros agua limpia para limpiarlos de sus inmundicias, la Torá. Cornelio ya iba a la sinagoga, estaba guardando Torá, estaba siendo purificado su corazón, estaba preparado para recibir la mente de santidad. Nosotros somos esos Cornelios, amados. ¿Sí? Ese es el chabot de nosotros, porque nosotros venimos del paganismo, nosotros no nacimos en Torah. Bueno, eso supongo yo, ¿no? No sé si alguno aquí ha nacido en Torah. Ezequiel 36:22, la Torah escrita en nuestro corazón por su mente de santidad, su Ruach HaKodesh y la restauración del reino de Israel. Y por último, recordando esto que les decía ahorita, en Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿cuántos de aquí aman al Creador? Yo espero que todos, por eso estamos aquí reunidos en un Shabbat hablando de estos temas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué enseñó Yeshua? La Torah. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Ruach, el Ruach Emet, el Espíritu
de verdad, la mente de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, ¿sí? Mire que ahorita, precisamente en este tiempo en el que estamos viviendo, la gente está creyendo es a los mentirosos y creyendo a la mentira, pero nosotros tenemos el Ruach Emet, la mente de la verdad. Mire lo que dice aquí, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, no les ha amanecido, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que mis amados, como lo hemos leído en estas últimas clases, esfuércense y sean valientes. Pablo nos lo dijo en esos textos de Hebreos que estuvimos leyendo, del libro bueno, asumimos que Pablo, pero el escritor de Hebreos nos habla en varios textos que leímos en estas últimas clases del libro de Hebreos, que hizo mucho paralelo con el monte Sinaí y siempre estuvo exhortando a que no tomáramos a la ligera ese pacto con el Eterno. Y en palabras allá, cuando van a entrar a la tierra prometida, así como nosotros tenemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra mente puesto en llegar a esa tierra prometida, a esa nueva Jerusalén, ¿sí? A reinar con Mashiach, así como le dijo a Josué que se llamaba Yehoshua también, ¿no? Yeshua, el mismo nombre del Mesías, que fue el que nos va a introducir a la tierra, que le dijo, esfuérzate y sé valiente en guardar de hacer conforme a la Torah que le di a mi siervo Moisés. En este caso, nos dice también a nosotros, nos lo dice Yeshua, y para eso nos dio su Rúa. O sea que tenemos una mayor responsabilidad. No lo tomemos a la ligera. Amemos al Eterno guardando su Torah y su Rúa. No se la dejará de nosotros, sino que estará en nosotros, morará con nosotros. Y no nos dejaremos engañar de todo lo que está moviendo en nuestro entorno en las naciones. Así que, Shavuot es esto, mis amados. Es hoy en nosotros la renovación del pacto, la llenura del Ruach HaKodesh y el compromiso con el Eterno de guardar la Torah. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha edificación para sus vidas, que renueven ese compromiso y que cada Shavuot que empecemos a celebrar de aquí en adelante sea ese momento también de reflexión y de reencontrarnos con el Creador en qué nos comprometimos, que hicimos un juramento, que hicimos un pacto con el Eterno. El Padre los bendiga y los guarde. Shalom a todos, vamos a orar para terminar y luego abrimos un momento, un espacio para preguntas o aportes que quieran hacer en esta clase. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado, por este espacio donde nos reunimos para invocar tu nombre, para conocer tu palabra, para alimentarnos de ella, bendito Elohim, para recordar el pacto que tenemos contigo, para pedirte, Padre, que todo lo que aprendemos, toda esa Torah que hemos venido aprendiendo, de verdad, la escribas como buril de fuego en nuestro corazón, que nuestro corazón no sea un corazón de piedra, sino un corazón de carne, donde esa palabra quede escrita y se vuelva realidad, Padre, que esa palabra se vuelva viva en mi vida, que la ponga por obra, Padre, que no solamente quede ahí, que no sea un oidor, como decía Shaul, que no sea oidor, sino un hacedor de tu Torah, ¿sí? Que sea un hacedor de tu Torah, o como decía también Jacob, Santiago, el hermano de Mashiach, de que seamos obedientes para que esa bendición esté siempre con nosotros, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores, hacedores de la obra, que nos miramos al espejo y entendemos que debemos de corregir, Padre, en nuestras vidas. Tu Torah es el espejo que nos muestra que tenemos que corregir, Padre. Permítenos guardar tu pacto, no descarrilarnos ni a desviarnos del camino ni a izquierda ni a siniestra, sino andar derechito en el camino que tú has marcado y vamos de la mano de Yehoshua, que es tu Torah, Padre. Gracias por quitarnos los velos, por permitirnos ver con mayor claridad tu palabra y tener un mayor entendimiento. Como dice la Escritura, a tu fe añadir virtud y a tu virtud conocimiento, Padre. Gracias porque todo el conocimiento que vamos adquiriendo lo vamos poniendo por obra.
Lo guardamos en nuestro corazón para ponerlo por obra, Padre. Te alabamos y te exaltamos y colocamos este Shabbat delante de ti. Te pedimos que sigas tú enseñándonos a través de las diferentes clases o enseñanzas que podamos ver en nuestras congregaciones o con los maestros que tenemos, Padre, que sean usados por ti. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén.